Hemos visto entonces lo que es en las vías de administración y la influencia que tienes pues, en la absorción. Hemos visto la vía oral, la vía intramuscular, la vía subcutánea y hemos visto también pues, en intravenoso y oral. Y en otro concepto fundamental de la absorción es el concepto de biodisponibilidad, que está muy relacionado también con la vía de administración. Concepto de biodisponibilidad. ¿A qué hace referencia? Hace referencia pues a concentración que se alcanza en sangre, la concentración, y hace referencia al tiempo. Es decir, que si tenemos aquí 4 medicamentos distintos, vamos a poner que este es uno y alcanza esta concentración y luego se va eliminando lentamente. Tenemos otro fármaco que puede ser de este aspecto, es decir, poca concentración, más mantenido y desaparece muy rápidamente en el tiempo. Tenemos este medicamento que lo que hace es llegar a una concentración media y estar bastante en el tiempo. O tenemos este otro que lo que hace es pues muy rápido, pero también cambio bajo, etcétera. Es decir, todos son conceptos de biodisponibilidad. Es decir, ese fármaco, cuánto llega a estar biodisponible al organismo. ¿De acuerdo? Hay distintos parámetros que lo alteran, ¿sí? Entonces, pues, cuando se habla de biodisponibilidad, se hace referencia a esto, es decir, a cuánto realmente está biodisponible. Una vez que se absorbe, cuánto está realmente disponible. Y entonces, un fármaco sería bioequivalente. Cuando se habla de bioequivalente, por ejemplo, sería este fármaco, imaginaos, aquí el dibujo en verde, que es muy parecido, ¿verdad? Esa curva, ¿sí? Tanto de concentración, la concentración que llega, como el tiempo. Entonces se dice que son dos fármacos bioequivalentes. Esto puede ser interesante porque a lo mejor un fármaco puede dar efectos secundarios y entonces buscas, por las características del paciente, alguno que sea bioequivalente, ¿de acuerdo? Que tenga igual también la misma, es decir, que alcance la misma concentración y luego también que esté pues también en el organismo disponible pues cierto tiempo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, biodisponibilidad, ese concepto lo único que hace referencia es que pone en relación, ¿verdad?, la concentración y el tiempo. Muy bien. Vamos entonces ahora, hemos visto entonces lo que es la absorción. El siguiente concepto que vamos a ver ahora es la distribución. La distribución. Vamos entonces con el concepto de distribución. ¿Y qué variables afectan la distribución? La distribución es justamente cómo llega a distintos tejidos. Y pues uno de los principales factores que afecta a la distribución pues es la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Porque si resulta que estamos hablando de psicofármacos, un psicofármaco esperemos que pase la barrera hematoencefálica para que haga efecto en el sistema nervioso central. Pero esto no ocurre siempre así. Resulta que si esto es vamos a poner que esto es un capilar del sistema nervioso periférico, pues tiene unas células que le rodean, pero que están, pues, digamos, separadas, etcétera. Es decir, que son, por decirlo así, más porosas. Mientras que si yo cojo del sistema nervioso central, ¿qué va a ocurrir? Que este es el capilar y tiene unas células que están mucho más unidas, están mucho más compactadas esas células, que rodean el capilar del sistema nervioso central, ¿sí? Y luego además tiene un tejido nervioso aquí. Por lo tanto, en realidad, la barrera hematoencefálica es una barrera física que imposibilita que entren moléculas. ¿Por qué está tan protegido el sistema nervioso central? Porque no tenemos ahí un sistema inmune, por ejemplo. Nosotros, pues fuera, tenemos el sistema inmune con glóbulos blancos, etcétera. Aquí no. Por lo tanto, tenemos que tener una especial protección. Y parte de ello es la barrera hematoencefálica. ¿Qué soluciones entonces encontramos para que entre fármacos que lleguen al cerebro? Pues básicamente dos. Uno es hacer la molécula más chiquitita de tamaño, para que sea capaz de pasar por justamente esos tejidos que son mucho menos porosos, mucho más estrechos. Y la segunda solución, primero es pequeño, ¿verdad?, la solución, y la segunda es que sean más lipófilo, es decir, que sean más grasientas. ¿Qué ocurre? Que todas estas células, pues claro, las células están compuestas siempre de membranas lipídicas. Por lo tanto, si tenemos sustancias, fármacos que son más de tipo lipídico, serían capaces de entrar, de disolverse, de penetrar y llegar a ese torrente sanguíneo del sistema nervioso central. Bueno, pues eso es lo que permite entonces que ciertos medicamentos
pasen la barrera hematoencefálica. Y la barrera hematoencefálica es uno de los factores claves que determinan o imposibilitan la distribución correcta de un psicofármaco, porque el psicofármaco estamos pensando obviamente en un fármaco que afecta al sistema nervioso central, y si tenemos un fármaco que no es capaz de pasar la barrera encefálica, pues no tenemos psicofármaco. De hecho, en nuestro laboratorio ha pasado, y pasa mucho en investigación, que tú lo que haces, por ejemplo, es inyectar un fármaco cuando estamos en experimentación con otros animales en el líquido cefalorraquídeo, es decir, lo inyecta directamente en el ventrículo cerebral. ¿Ahí qué ocurre? Que está, claro, directamente al cerebro, pero cuando luego pasamos a pincharlo periféricamente o darlo oral, pues claro, el medicamento no tiene efecto. Particularmente en nuestro laboratorio ya hemos dejado de trabajar con este tipo de modelos, porque luego muchos medicamentos que pruebas que son efectivos a este nivel, luego cuando pasas a oral, pues claro, no pasa la barrera encefálica y hay que reformular otra vez todo el medicamento, etcétera, y luego pues a lo mejor luego esa reformulación no es tan efectiva como cuando era administrado pues directamente en el ventrículo cerebral. Así que particularmente como experiencia personal, nosotros en nuestro laboratorio ya no trabajamos más ese tipo de experimentos. Y el segundo factor que afecta a la distribución, y muy importante, es la unión a proteínas plasmáticas. Unión a proteínas plasmáticas. Bueno, vosotros sabéis que la sangre pues tiene un gran componente de agua, pero también tiene pues un parte de componente sólido, es decir, está lleno de células como glóbulos rojos, glóbulos blancos, y luego también está lleno de proteínas, que esas proteínas pues tienen entre otras funciones de transporte, y eso le dan pues ese sustrato sólido. Pero ¿qué va a ocurrir? Fijaros que esas proteínas, si esto es un capilar, esas proteínas que están flotando aquí, pues tienen ciertas propiedades. ¿Y qué ocurre? Ciertas propiedades químicas, esas proteínas. Unas son más ácidas, otras más básicas. Por ejemplo, la albúmina es muy básica y se unen los medicamentos ácidos. Esto, por supuesto, no hace falta que lo aprendáis porque no se va a preguntar en el examen, pero es por poner algunos ejemplos concretos. La albúmina es una proteína básica y que está es muy abundante en nuestro cuerpo, la albúmina. Entonces tenemos que cuando tomamos un fármaco, pues resulta que se unen a esas proteínas plasmáticas. Pero no se une todo. Lo que se une, pues es fármaco unido, ¿sí? Fármaco unido a proteínas plasmáticas, y el otro es la fracción, lo que se llama la fracción libre. ¿Por qué? Porque de todo el fármaco tenemos uno que está acoplado y otro que se llama, pues, una parte, ¿verdad? Una fracción libre, que sería esta. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues fijaros, resulta que el que está unido a las proteínas plasmáticas no puede salir de aquí. Tiene demasiado volumen y además, si esta es la proteína donde va dirigida el fármaco, pues resulta que no podría unirse, porque fijaros, está unida a esta proteína. Es decir, hace aquí un compuesto que no es este, ¿vale? Por lo tanto, no puede tener, este fármaco unido a proteína plasmática no puede interactuar con la diana. Mientras que la fracción libre, ese fármaco que no está unido a la proteína, pues ¿qué va a ocurrir? Pasa al capilar y puede unirse en el sitio de unión de esa proteína, ¿vale? Por lo tanto, una de las cuestiones esenciales con las proteínas plasmáticas, que es un transportador y que permite o imposibilita que un fármaco pueda actuar. ¿Qué más funciones tiene estas proteínas plasmáticas? Pues resulta que también te funcionan como un reservorio natural. Es decir, que no penséis que la fracción libre está siempre así. Es decir, que según va gastando, es decir, cuando se gasta la fracción libre disponible, imaginaros esta fracción libre que está aquí, cuando se gasta esa fracción libre, esto se va a ir liberando. O sea que es una manera de mantener constante ese nivel de fármaco libre. ¿De acuerdo? Es decir, por supuesto que se va a ir metabolizando también el fármaco unido a proteínas y no unido a proteínas. Pero, ¿qué ocurre? Que esa porción que está unido, una vez que se va liberando el que está de fracción libre,
pues se va liberando el que está unido. O sea que le vamos teniendo un flujo constante. Por gradiente de ¿qué? De difusión, de concentración. ¿Vale? En cuanto desaparece la fracción libre en sangre, pues ya se va desprendiendo ese fármaco que está unido a proteínas plasmáticas. Vamos a dar algunos ejemplos concretos para ver qué repercusión tiene esto. Os voy a poner el ejemplo de 4 benzodiazepinas que tienen que ver, que sabéis que son los principales ansiolíticos. Por ejemplo, tenemos el flurazepam. Tenemos también el alprazolam. Tenemos también lorazepam. Y tenemos también el diazepam. Bien, de esto, en los datos que nos dicen, unión proteínas plasmáticas, aquí lo tenemos, ¿sí? Y luego tenemos aquí la fracción libre. Pues resulta que aquí tenemos que el flurazepam está un 10% unido a proteínas plasmáticas, el alprazolam un 70%, el lorazepam un 90% y fijaros que el diazepam hasta un 99%. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente como fracción libre es un 90%, aquí es un 30%, aquí es un 10% libre solamente y aquí solamente un 1%. Pero fijaros que todos son ansiolíticos y que funcionan bien. Es decir, que no confundáis con lo que es la fracción libre luego con la potencia farmacológica, porque ya se hacen estudios, ¿de acuerdo? Los estudios clínicos para determinar la concentración que explica que este efecto, que este también es igual, a lo mejor de efectivo para reducir la ansiedad que este otro, ¿vale? Por lo tanto, no liguéis la cantidad de fracción libre con la potencia farmacológica ni con el efecto, o sea, porque hay otras más variables. Aquí estamos viendo en que, ojo, fijaros que todos son ansiolíticos y que son todas benzodiazepinas, pero fijaros que la unión a proteínas plasmáticas es completamente diferente. Aquí se ha calculado, ¿vale? Es cuando se ha hecho en las analíticas, pues resulta que era efectivo, pero solamente había un 1% que era fracción libre. Todo lo demás estaba unido. Muy bien, fijaros también entonces qué repercusión tiene esto, ya viendo este ejemplo. Tenemos que tenemos aquí un capilar sanguíneo y tenemos pues aquí las proteínas plasmáticas y resulta que lo que vamos a tener, imaginaros que es con la benzodiazepina. La benzodiazepina se une, vamos a decir que tomamos otro medicamento y que se está uniendo aquí, ¿sí? Se está uniendo aquí donde se une la benzodiazepina. ¿Dónde se une la benzodiazepina? En estas proteínas plasmáticas. Cuando yo tomo la benzodiazepina, resulta que está ocupado. ¿Qué quiere decir? Que aquí no se puede unir, está libre. Aquí tampoco se puede unir, está libre. Aquí tampoco está libre. Aquí tampoco está libre. Cuando en realidad sabéis que está al 99% unido a proteínas plasmáticas. Pero como estamos tomando otro medicamento que imposibilita que se una el diazepam, ¿qué consecuencia tiene? Que va a tener mayor fracción libre. Vamos a poner un número arbitrario, que resulta que en lugar de tener un 1% de fracción libre, tenemos un 20% de fracción libre. ¿Qué quiere decir? Pues que eso a lo mejor tiene efectos secundarios, porque cuando se hacen los ensayos clínicos se calcula cuál es la dosis efectiva con las analíticas de sangre, etcétera. ¿De acuerdo? Y resulta que entonces en este caso pues hemos multiplicado por 20, ¿verdad? El nivel de fracción libre del diazepam. A lo mejor no pasa nada, pero puede a lo mejor sí pasar y tener efectos secundarios. Por lo tanto, esto es una de las posibles también interacciones que existen y que hay que controlar. ¿Dónde se encuentra toda esa información? Pues en la ficha técnica. Te dice entonces el nivel que hay de unión a proteínas plasmáticas. ¿Vale? O sea, por lo tanto, eso hay que controlarlo. Ahora bien, también puede haber interacciones y también no puede haber interacciones, a pesar de que los dos, imaginaros, dos medicamentos, pero que los dos medicamentos se unen al 99% a proteínas plasmáticas, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, aquí ponemos el capilar y tenemos, pues, tenemos aquí, pues, una clase de proteínas, pero también hay otra clase de proteínas, por ejemplo, la albúmina, donde se unen los medicamentos ácidos, pero tenemos luego la alfa-glucoproteína, que es donde se unen los medicamentos básicos. Por lo tanto, imaginaros que lo que tenemos aquí son este tipo de dos proteínas, unas básicas y otras ácidas. ¿Qué va a ocurrir? Que los medicamentos ácidos se van a unir a esta proteína. Los medicamentos ácidos aquí. ¿Y los básicos?
pues aquí, a esta otra proteína. Por lo tanto, en este caso, a pesar de que son dos fármacos que se unen al 99% a las proteínas plasmáticas y solamente un 1% de fracción libre, pues resulta que no hay interacción, porque van a por otro tipo de proteína, un fármaco es ácido, otro básico, no hay interacción. O puede ser que también en un fármaco, bueno, perdonad, estas proteínas tienen diversos sitios de unión. No penséis que solamente hay un sitio de unión. Como en casi todos los receptores, etcétera, o enzimas, hay varios sitios de unión. Pues puede ser que los fármacos también se unan, pero que sea a otro sitio de unión. Entonces tampoco habría una interacción y no pasaría nada que, digamos, haya tanto por ciento unido a proteínas plasmáticas. Por lo tanto, tenemos tres escenarios que hemos visto. Uno, que compitan por el mismo sitio de unión, y entonces ahí hay consecuencias. Vamos a tener, por ejemplo, una interacción posible mayor fracción libre. Otro escenario, que son fármacos completamente distintos en su perfil, ácidos o básicos, se van a unir a proteínas distintas. Y otro escenario es que, a pesar de que se unan, que sean dos fármacos ácidos, se pueden unir a sitios distintos de esa proteína, ¿vale? Y fijaros también que ahora ya tenéis este conocimiento y podéis interpretar que hay una condición médica que es que hay unos niveles muy bajos de albúmina, y creo que se llama hipoalbuminemia, creo. Entonces, ¿eso qué ocurre? Pues fíjate que, bueno, en psiquiatría, antes de ponerte algunos psicofármacos, te hacen una analítica de sangre. Si tú te detectan que tienes bajos niveles de albúmina, pues ojo, si el fármaco resulta que se une ahí y tú no tienes albúmina, porque resulta que el riñón lo elimina muy rápidamente o tu hígado lo está produciendo muy poco, ¿vale? Pues resulta que tomas el medicamento y vas a tener mucha fracción libre y vas a tener entonces unos efectos secundarios importantes, porque no tienes para, digamos, ese reservorio y todo va a estar pues a disposición, ¿de acuerdo? Entonces tiene efectos secundarios. Esta condición todavía es más, es decir, la interacción aquí es mucho más posible si tienes esa condición, porque te falta una de las principales proteínas transportadoras y donde se unen los fármacos. Por lo tanto, uno de los motivos que te hacen una analítica antes de a lo mejor darte un psicofármaco es para ver esto. ¿De acuerdo? Muy bien. Y dentro también de la distribución se encuentra un fenómeno que se llama el depósito, que suele estar ligado más bien a efectos secundarios. ¿En qué consiste el depósito? Pues hay fármacos que por sus características químicas pues se suelen depositar en algunos tejidos. Por ejemplo, los cannabinoides, los cannabinoides vienen de eso, de cannabis, ¿eh? Por ejemplo, resulta que los cannabinoides, al ser tan lipófilos, tan grasientos, pues se acumulan en los tejidos grasos. Y, por ejemplo, es más fácil detectar a una persona que consume cannabis que a una persona que consume otras drogas, como nicotina o cocaína, porque estas drogas se eliminan más rápidamente. Mientras que los cannabinoides, y especialmente si es una persona que consume crónicamente cannabis, pues se queda mucho más tiempo en el organismo y somos capaces de detectarlo hasta 30 días después. ¿De acuerdo? Eso, por ejemplo, en orina, pero luego en otros tejidos todavía más tiempo. Y es por eso, porque se deposita en tejido. A veces esto pues es inocuo, simplemente te quiere decir que va a estar más tiempo en el organismo, aunque no esté psicoactivo, pero digamos, ha quedado ahí, ¿sí? Y otras veces sí tiene efecto, ¿vale? Por ejemplo, tenemos las tetraciclinas, que son antibióticos y se dan, pues claro, en caso de infecciones bacterianas, y resulta que en embarazadas, cuando se ha dado, pues resulta que los niños que nacían, ¿sí? Pues tienen los dientes con bandas, ¿vale? Porque la tetraciclina resulta que se deposita en dientes y huesos. Por lo tanto, en personas a lo mejor de 40 y pico años, 50 y pico años en adelante, pues tienen los dientes con bandas, grises o verdes, y es porque esos antibióticos que tomó su madre durante el embarazo, pues se ha depositado ahí, en la dentina. Y eso ya no hay un tratamiento blancador que lo quite, porque eso ya se queda ahí. ¿De acuerdo? Es simplemente, pues en este caso, un medicamento, un antibiótico que se queda ahí depositado. Otro ejemplo, la cloroquina. La cloroquina, que se utiliza para el tratamiento de la malaria, pues resulta que se acumula, si esta es la retina, pues se acumula justamente en el fondo de la retina, haciendo, dependiendo de la cantidad que se acumule, pues como, digamos, como la enfermedad del glaucoma, te quedan justamente unos puntitos y te quedan esos puntos ciegos. Y esto simplemente que se han acumulado, ¿verdad? Pues ahí. O sea que estos depósitos suelen ser bastante también, dependiendo de la ventana del desarrollo y el tipo de tejido, que sea más sensible, más proclive a depositar ese medicamento. Y en este caso, pues lleva consecuencias, pues daña el tejido.
acuerdo? Y la función. Ya os digo, y otras veces no tiene un efecto, simplemente queda ahí depositado y quiere decir que con el tiempo pues irá eliminando, pero otras veces sí causa una lesión. A continuación vamos a ver lo que es el metabolismo. Estamos viendo la farmacocinética y hemos visto la absorción, hemos visto la distribución y depósito, y ahora vamos a ver el metabolismo. Bien, en el metabolismo básicamente hay manuales completos bioquímicos de lo que es el metabolismo pues de fármacos. Pero aquí lo que vamos a dar es un concepto muy básico, porque creo que para, digamos, vuestro nivel o para la necesidad que tenéis, pues no sería mayor requisito. Entonces, básicamente, el metabolismo quiere decir metabolismo o biotransformación. Básicamente lo que queremos es transformar ese fármaco en un elemento hidrosoluble para que lo podamos eliminar. Si me decís una explicación, si a nivel global dices, ¿la farmacocinética en qué consiste? Pues es en el mecanismo que utiliza el cuerpo para hacer, o es todo el proceso desde que entra hasta que se elimina por la orina. Y la parte de la biotransformación, el metabolismo, es esa parte donde conseguimos transformar, por ejemplo, un fármaco lipófilo en algo hidrosoluble para expulsarlo por la orina, que es lo que, digamos, le interesa al organismo, expulsarlo por la orina, ¿de acuerdo? Entonces, un fármaco lipófilo va a estar mucho más tiempo en nuestro organismo que un fármaco hidrosoluble. Repito la idea, un fármaco liposoluble va a estar más tiempo en nuestro organismo que un fármaco hidrosoluble, porque un fármaco liposoluble le cuesta más al organismo metabolizarlo, hay que pagar un precio más caro, ahora veremos. Mientras que un fármaco hidrosoluble, incluso a veces, un fármaco se puede eliminar sin metabolizar, pero la mayor parte es eso, es hacerlo hidrosoluble. Y un fármaco hidrosoluble lo que hacemos es eliminarlo más rápidamente, nuestro riñón es más fácil que lo excrete, que lo elimine. Muy bien, entonces, básicamente, si este sería el hígado, ¿sí? Pues resulta que hay dos fases con los fármacos lipófilos, con los lipófilos. Lipófilos, ya sabéis que son amigos de la grasa, lipófilo, ¿verdad? Amigo de la grasa, quiere decir que son grasientos, ¿vale? Entonces, un fármaco lipófilo, pues resulta que, esto es todo muy resumido, hay en el hígado enzimas que hacen fase 1 y fase 2. La fase 1 es la fase reactiva y la fase 2 es la fase de conjugación. Pues ya los nombres son bastante descriptivos. Te está diciendo que la fase reactiva quiere decir que va a hacer una reacción, mientras que la fase de conjugación te está diciendo que va a conjugar, va a unir algo, ¿verdad? Una conjugación es eso, una unión. En la fase 1 reactiva, por ejemplo, entra la oxidación. No, esto no se va a preguntar, por supuesto, en el examen de fase de oxidación, reducción, etcétera. Oxidación, hidrólisis, etcétera. Hidrólisis. ¿Qué te está diciendo? Que una sustancia lipófila quiere decir que es apolar. Apolar quiere decir que no tiene polaridad. Por lo tanto, es muy difícil que interactúe con otras moléculas. Por eso está más tiempo en el organismo, ¿vale? Repito, una sustancia lipófila es apolar y es mucho más difícil con esa falta de polaridad que actúe con otras moléculas. Por lo tanto, si queremos que sea hidrosoluble, que una sustancia hidrosoluble es muy reactiva, se puede combinar con cualquier elemento, ¿de acuerdo? Es bastante polar. Una sustancia hidrosoluble es polar, tiene polaridad y se puede combinar. Muy bien, pues ¿qué ocurre? Que en esta fase lo que hace es que tenemos unas enzimas que esta sustancia lipófila le ponemos un elemento, ¿vale? Para que sea más polar, ¿de acuerdo? Para que pueda interaccionar. Por eso se llama fase reactiva. Para que pueda reaccionar, pueda, digamos, ser más activa. Y la fase de conjugación, ¿qué va a ocurrir? Que esa molécula que ya le hemos puesto, por decirlo así, una polaridad, ¿vale? Le vamos a unir ya otra molécula, ¿sí? Que le hace ya un compuesto hidrosoluble. ¿De acuerdo? Es decir, ya la enzima puede reconocer a esa polaridad y puede manipularla y puede crear ya aquí un compuesto hidrosoluble, ¿vale? Quedaría así. Resumiendo, muy resumiendo, tenemos fase 1 reactiva, donde a esa molécula lipófila la hacemos más reactiva, le damos, por decirlo así, cierta polaridad, ¿de acuerdo? Sería un ejemplo. No es siempre así, pero sí, ¿vale? Le damos una polaridad y luego resulta que tenemos aquí, pues en la fase de conjugación, que lo que se hace es que otras enzimas le unen, ¿verdad?
a esta molécula ya transformada, le unen otra molécula y ya ese compuesto conjugado, pues ya tenemos aquí una molécula hidrosoluble, que esto sí es lo que podemos eliminar por los riñones, ¿vale? Por lo tanto, bueno, yo digo que hay manuales completos de todo esto, pero eso es a nivel global un poco, que sepáis que hay fase 1 reactiva, fase 2 de conjugación, ¿sí? Muy bien. Y vamos entonces ahora a ver qué pasa con qué variables pueden afectar al metabolismo en el hígado, ¿vale? Si este es el hígado, tenemos que básicamente en el hígado, pues lo que hay es un metabolismo, una degradación, ¿vale? Metabolismo. Ese metabolismo con enzimas de degradación, es decir, que lo que queremos es transformar ese fármaco en algo inactivo. Queremos transformarlo en algo inactivo. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que hay solamente dos posibilidades de interferencia. Uno, puede ser que damos un fármaco, ¿sí? Y se produce un efecto de inducción. Inducción metabólica. ¿Qué estamos diciendo? Que incrementamos las enzimas que degradan, que eliminan. Por lo tanto, si yo produzco una inducción enzimática en el hígado, quiere decir que va a eliminar más rápidamente ese fármaco. ¿Por qué? Porque tenemos más proteínas que eliminan. O sea, esa es la primera consecuencia, ¿vale? Que se puede alterar el metabolismo. La segunda, al contrario, que yo tengo un fármaco que lo que me bloquea es me bloquea la enzima, y si me bloquea la enzima, quiere decir que lo que se va a concentrar ahí es el fármaco. Vamos a tener más fármaco, porque no soy capaz de eliminarlo. Tengo aquí esto bloqueado, las enzimas de degradación, por lo tanto voy a tener mayor concentración de fármaco. Bien, ¿qué ocurre? Fijaros que la inducción enzimática, el producir enzimas, lleva un poco de tiempo, en general 2 o 3 semanas. Depende mucho de la molécula, o del fármaco, perdonad, pero en general tarda eso, de media unas 2 semanas en producir inducción enzimática. ¿Por qué? Porque hay que producir nuevas proteínas, eso quiere decir expresión genética, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con el bloqueo enzimático? Pues eso puede ocurrir inmediatamente. Resulta que yo tomo el fármaco, me bloquea esa enzima y esa enzima ya no es funcional. O sea, en el momento que toque el fármaco, la enzima llega al hígado, a lo mejor a la hora y media, pues ya resulta que no tengo esas enzimas funcionando porque la he bloqueado. ¿Vale? Por lo tanto, eso es una diferencia importante entre la inducción enzimática, que lleva tiempo, genera nuevas proteínas, versus el bloqueo enzimático. Y bueno, y como detalle de fármacos, puede ser que un mismo fármaco, por ejemplo, un antidepresivo, me dice, el propio antidepresivo me causa inducción enzimática de las enzimas que eliminan el antidepresivo. Repito esto, el propio fármaco antidepresivo resulta que va a potenciar, ¿vale? Va a generar más enzimas para eliminar el antidepresivo. ¿Qué ocurre? Que entonces, bueno, eso se va compensando y se va incrementando la dosis de manera paulatina, hasta que sea un punto de equilibrio. Y puede ser que no, al contrario, que estás tomando un fármaco antidepresivo y de repente empiezas a tomar otro que te causa la inducción enzimática y hace que lo elimines más rápidamente, entonces, ese antidepresivo. O sea, que puede ser por el propio fármaco o puede ser por otro fármaco distinto. Y lo mismo pasa con el bloqueo farmacológico. Pero en este caso el bloqueo farmacológico se entiende más que hay una interferencia. Es decir, tú estás tomando un fármaco, ¿sí? Y de repente estás tomando otro que te bloquea la enzima y ese fármaco que estás tomando de repente va a estar mucho más presente en sangre. Por lo tanto, estos serían los dos factores que hay que tener más en cuenta con el metabolismo. Cómo se pueden, digamos, alterar por la interacción entre fármacos. Toda esta información, ¿dónde se encuentra? En la ficha técnica. Y es esto que es por las razones, es una de las razones, aparte igual de las proteínas plasmáticas, etcétera. Estas son otras de las razones por qué los médicos psiquiatras tienen que conocer un poco, es decir, sobre qué interaccionan, en este caso sobre qué tipo de enzima. Bien, esos son los dos factores que afectan al metabolismo, que es más bien la inducción enzimática y la inhibición enzimática. Y dentro de esta farmacocinética, hemos visto, otra vez recapitulando, la absorción, la distribución y a veces depósito.
Hemos visto entonces ahora el metabolismo y ahora vamos a ver la excreción o eliminación. Es lo que se llama esto la farmacocinética, quiere decir el modelo ADME, en absorción, distribución, metabolismo y excreción, eliminación. Y básicamente la eliminación pues hay digamos dos conceptos fundamentales, que uno, el fármaco lipófilo va a estar más tiempo en nuestro organismo. ¿Por qué? Porque si este es el hígado, ¿qué va a ocurrir? Que un fármaco liposoluble va al hígado. Entonces, en este hígado, lo que ocurre es que lo va a liberar por bilis, lo va a liberar ¿a dónde? Al intestino. Y ahí otra vez se va a reabsorber. Entonces, en este fármaco se va a estar todo el rato, digamos, circulando en sangre, volviendo otra vez al hígado, el hígado otra vez lo vuelve al intestino y otra vez, digamos, tiene ese ciclo. Va ocurriendo distintos, va repitiéndose este ciclo. Mientras que un fármaco, cuando ya es hidrófilo, de por sí el fármaco, o que ya hemos conseguido que se metabolice y se convierta en hidrófilo por las reacciones que hemos visto antes de fase 1 y fase 2, entonces el 90% de los fármacos aproximadamente se va a liberar por la orina, por los riñones. Se va a eliminar por la orina, es decir, prácticamente todos los fármacos los liberamos por la orina y luego como entre un 5 y un 7% aproximadamente, ¿por dónde? Por la exhalación, es decir, por el aire expirado, por los pulmones y luego ya otro pequeño porcentaje por el sudor. En ejemplo de hecho, bueno, aquí con los riñones, fijaros que prácticamente nuestra orina es digamos, un testigo de todo lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, ¿vale? Por eso también nosotros también vendemos test para detectar pues, metabolitos de sustancias en orina, porque está diciendo todo lo que ha consumido la persona, todo. Es el mejor registro que hay, ¿de acuerdo? Todo lo que está pasando en tu cuerpo, o no todo, desgraciadamente, pero muchos procesos que está pasando en tu cuerpo, lo que comes, lo que bebes, lo que consumes, etcétera, de medicamentos, pues ¿vale? Tienes ahí todos esos rastros en la orina, porque todo se excreta por ahí. Y luego, con el aire exhalado, por ejemplo, tenéis el ejemplo del alcohol. ¿Qué ocurre con el alcohol? Que el alcohol pues se toma por el aire expirado. Parte de se va metabolizando, ¿verdad? Y por eso alguien huele alcohol. Y básicamente lo que también hay metabolitos de alcohol. De hecho, el aire expirado que se hace para las pruebas de alcoholemia, pues ahí está una regla de no sé cuánto es, 1 por 10.000, algo así. Es decir, perdonad que no recuerdo el número, pero lo que te está diciendo es que por cada molécula que hay de por cada metabolito, quiere decir que esa concentración de alcohol que tomó el individuo. Y por eso hay unas tablas de equivalencia y según ese aire expirado corresponde pues a esas moléculas. Muy bien, pues antes de acabar con la farmacocinética, también hay una cuestión nuclear que es que cuando es el metabolismo del primer paso, que creo que lo hemos saltado aquí al inicio, y es que el metabolismo del primer paso tenemos aquí, este es el estómago, luego tenemos aquí que pasa al intestino, y luego tenemos aquí el hígado y luego tenemos aquí el corazón, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre? Fijaros, cuando uno toma un medicamento, vamos a ponerlo con otro color, cuando otro medicamento pasa al estómago y de aquí pasa al intestino y es aquí donde donde se absorbe y se absorbe, esto está muy vascularizado y confluye todo a una vena que es la vena porta. La vena porta. Es decir, toda esa gran vascularización que hay en nuestro intestino va a parar ¿dónde? A la vena porta. Y la vena porta es la que va al hígado. Muy bien. Y de ahí, al hígado, luego va al corazón. Pero a través de la vena hepática. Vena hepática. Va al corazón. Pero el concepto principal de que hay que quedarse aquí es que hay un metabolismo de primer paso. Metabolismo de primer paso. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú tomas, por ejemplo, un fármaco, vamos a decir la aspirina, si una aspirina es de 500 miligramos, no quiere decir que a tu sangre, ¿verdad?, va a estar biodisponible 500 miligramos. No. ¿Por qué? Porque, bueno, parte se ha destruido aquí, parte lo que se absorbe de aquí,
va al hígado y ojo que aquí ya hay enzimas que antes de que llegue al corazón pues ya se ha eliminado, porque cuando llega el corazón aquí, lo que llega al corazón ya luego es ese el que lo lleva a toda nuestra circulación sistémica. Pero antes de llegar al corazón tiene un primer filtro, que es el hígado. Por lo tanto, esos 500 miligramos de aspirina que hemos tomado. El concepto de vida media es un concepto muy importante de los fármacos. Vida media. ¿En qué consiste? Pues es la cantidad de tiempo que tiene que pasar, para reducir a la mitad la concentración del fármaco en sangre. A la mitad. Repito, el concepto de vida media es la cantidad de tiempo que tiene que pasar para reducir a la mitad la concentración de fármaco en sangre. Un ejemplo concreto. Imaginaros que yo tomo un ibuprofeno y ese ibuprofeno es de 1 gramo. Y decimos que la vida media es de 6 horas. ¿Qué quiere decir? Que a las 6 horas yo tendré pues 500 miligramos. Es decir, tendré medio gramo. Repito el ejemplo. Si te decimos que el ibuprofeno, su vida media es de 6 horas, querrá decir que a las 6 horas habrá la mitad de fármaco que cuando lo he tomado. Ese es el concepto de vida media. ¿Por qué es tan importante esto? Porque va a explicar, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en eliminarse un fármaco. Tenemos aquí, imaginaos aquí, tenemos la concentración del fármaco, concentración, y aquí tenemos el tiempo. Y vamos a seguir con este ejemplo. Aquí tenemos el tiempo cero, cuando tomo el ibuprofeno, a las 6 horas, a las 12 horas, 18, 24 horas y 30 horas. Muy bien, pues en el tiempo cero, ¿cuánto tengo del fármaco? El 100%. ¿Sí? Si es una aspirina, los 500 miligramos. Si es un ibuprofeno, el gramo. Esto siempre, digamos, de manera teórica, porque sabéis que está metabolismo primer paso, etcétera. Pero es para, digamos, simplificar. Muy bien. Entonces, cuando yo lo tomo, tengo el 100% del fármaco. ¿Qué va a ocurrir en sangre? ¿Qué va a ocurrir entonces a las 6 horas? Tengo el 50%. A las 12 horas, ¿cuánto voy a tener? Voy a tener el 25%. 25%. Luego voy a tener el 12,5%. Luego el 12, el 6,25% y aquí el 3 y pico por ciento. Fijaros que alguien ha podido pensar, bueno, si a las 6 horas se ha eliminado el 50%, pues otras 6 horas eliminas el otro 50%. Pero esto no funciona así. Otra vez volvemos al gradiente de difusión. Esto a pensar es como los líquidos. Si tú tienes un líquido que está presionando, ¿verdad?, y tienes un orificio de salida, al principio sale muy rápido porque hay mucho líquido y mucha presión. Cuando va bajando la presión, ¿verdad?, también baja la velocidad con que el líquido. Pues aquí pasa igual, ¿eh? También pasa igual. Resulta que cuando hay mucha concentración se elimina muy rápidamente y cuando hay poca concentración se va eliminando mucho más lentamente. Como veis, tiene esta velocidad. Al principio más rápido y luego se lentece. ¿Sí? Tiene esta forma. Muy bien. La cuestión es que, fijaros, han pasado aquí a que aquí queda un 3 y pico por ciento, ¿de acuerdo? A las 30 horas. Pero eso se considera ya, se asume que ya se ha eliminado por completo. Por lo tanto, a las 30 horas se ha eliminado el fármaco. Quiere decir que 5 vidas medias es lo que tenéis que esperar para que no sea detectable en sangre un fármaco o no esté presente en sangre. 5 vidas medias. ¿Que un fármaco tiene 12 horas de vida media? Quiere decir que a las 12 horas se ha eliminado la mitad. Que a las 24 horas te quedará un 25%. Y así. Quiere decir que entonces tendrías que multiplicar 12 horas por 5 vidas medias. Quiere decir que son 60 horas. O sea que este fármaco tendría que esperar 60 horas para que no sea detectable en sangre. Muy bien. Por lo tanto, 5 vidas medias te da el valor de cuántos tienes que esperar para que el fármaco no esté presente en sangre. Siguiente valor que nos da la vida media. Y es que, por ejemplo, si yo quiero tener una dosis mínima estable. Imaginaros que yo tengo ahora un proceso de dolor crónico y necesito que al menos haya en mi sangre 1 gramo de ibuprofeno.
Al menos 1 gramo. Puedo tener más, pero no quiero que baje de 1 gramo porque si no me empieza el dolor. Muy bien, entonces, ¿cuánto tendría que esperar, verdad, para tener constantemente ese gramo de ibuprofeno? Al menos ese gramo, es decir, que nunca me baje de ahí, porque si me baja de esa ventana, de ese umbral, tengo dolor. ¿Cuánto tengo que esperar para conseguir esto? ¿Cómo hacemos? Pues entonces volvemos otra vez aquí, otra gráfica, y vamos a seguir un poco el mismo ejemplo. Ponemos, bueno, en el punto 0, horas, 6 horas, 12 horas, 18, 24, 30, vamos a poner 36, 42. Muy bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Fijaros, yo tomo el fármaco, aquí, otra vez, en lugar de 1 gramo, otra vez le hablo un tanto por ciento para no confundir, porque si pueden ser 500 miligramos, 375 microgramos, lo que sea. A la hora, ¿qué va a ocurrir? Que yo tengo el 100%. Cuando ha pasado las 6 horas, evidentemente ese fármaco ha sido eliminado a la mitad, pero como yo tengo que seguir tomando el medicamento cada 6 horas, pues yo lo tomo aquí. Entonces, en ese momento, ahora va a ser un 150%. En ese momento, a las 6 horas. Porque ya se me autoriza a mitad, pero yo cada 6 horas que me ha dicho el médico me tengo que tomar el otro ibuprofeno. Por lo tanto, ahora voy a tener 150%. ¿Qué va a ocurrir? Que a las 12 horas ya ha habido esta cantidad. Por lo tanto, va a haber un 75%. ¿Vale? Un 75%. Me tomo ahora, a las 12 horas ya me tomo el siguiente, que es cuando me toca. ¿Sí? Y tengo aquí entonces ya un 175%. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en 175, pues esto resulta que por la tasa de eliminación va a ser la mitad. 175 serían pues 87,5, me parece que es 87,5 aquí. Pues vuelvo a tomar aquí. Y ahora sería 187. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, llega un momento aquí, ¿vale? Que ya prácticamente es un 198%. ¿De acuerdo? 197 y pico. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir en este momento? Que aquí, ¿vale? En este caso 100% hemos dicho que nuestra dosis era 1 gramo. En este caso, fijaros que cuando vuelve aquí es la mitad. Si era, por decirlo aquí, 200%, a las 36 horas ya tengo que se queda 100%. Vuelvo a tomar el fármaco. ¿Qué va a ocurrir? Que tengo otra vez 100%. Perdona, tomo el fármaco, tengo 100%, pero a las 6 horas, a la siguiente vida media, tengo otra vez el 100%, otra vez el gramo. Es decir, a partir de este momento ya tenemos 200, 100, 200, 100, etc. No me baja de la dosis objetivo. Que la dosis objetivo, ese 100%, hemos dicho que era 1 gramo. Por lo tanto, ¿qué ocurre aquí? Vamos a empezar entonces a hablar con farmacodinamia, que es el segundo farmacodinamia, que es el segundo pilar de la psicofarmacología. Y en este caso, ¿de qué se ocupa la farmacodinamia? Pues en este caso nos ponemos de punto de vista del fármaco y es qué hace el fármaco con nuestro cuerpo. ¿Qué hace con nuestro cuerpo? Básicamente lo que te está diciendo es el mecanismo de acción, dónde se va a unir, sobre qué proteína y cuál es el efecto que va a hacer sobre esa proteína, etc. Es decir, el mecanismo de acción. Eso es la farmacodinamia. Bien, si hablamos de farmacodinamia, tenemos que comprender varios conceptos de psicofarmacología. Y uno de ellos es, por ejemplo, si tú quieres probar un psicofármaco, tienes que hacer lo que se llaman curvas dosis-respuesta. ¿De qué estamos hablando aquí? Se llama curvas dosis-respuesta. Pues estamos hablando aquí de que tú quieres ver el efecto, por ejemplo, antidepresivo de tu fármaco. Y normalmente podéis ver dos tipos de curvas dosis-respuesta. Una que sería así y otras que son lo que veis en los libros de psicofarmacología, que es así. Que hace una sigmoide. Hace esa forma, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces las ventajas e inconvenientes de cada una. Aquí tenemos que es la concentración. Este eje es la concentración, es decir, más o menos concentrado. Y esto es el efecto. Efecto. Muy bien.
Entonces, fijaros, si yo tengo este tipo de curva en el panel A, vamos a ponerlo así, en el panel A, ¿qué ocurre? Que yo tengo aquí que esto es la dosis de, por ejemplo, 10, 20, 30 y 40. A la dosis de 10 yo tengo este efecto antidepresivo. A la dosis de 20, es decir, vamos a poner que es un 60%. A la dosis de 20 tengo este efecto antidepresivo, que es más o menos un 80%. Aquí resulta que tengo ya aumentado, ¿cuánto? Pues un 10% más. Y aquí luego ya, pues casi ya llega al 100%, el otro 10 o 5% que le falta. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo subir 10 aquí que subir 10 aquí, ni 10 aquí. Es decir, a pesar de que yo estoy subiendo la misma proporción, el efecto del fármaco es completamente distinto. Aquí tengo un subir 10 o aparecer 10 es un 60% eficacia, ¿vale? Efecto terapéutico, ¿vale? Resulta que aquí subo 10 y resulta que solamente gano un 20%. Aquí subo también otro 10 y solamente gano un 10. Y aquí a lo mejor le subo otro 10 y solamente gano un 5%. Como veis, es una curva, quiere decir que es una aceleración distinta y quiere decir que no hay una relación entre la cantidad de dosis y el efecto que estamos obteniendo. ¿Cómo se soluciona eso en farmacología? ¿Cómo se soluciona en que haya una relación entre lo que estás subiendo, la dosis, y la cantidad de efecto que estás teniendo? ¿Cómo se soluciona? Pues se utilizan este aparato o este artefacto matemático que se llama una curva semilogarítmica. ¿Por qué? Porque aquí esto está normal, pero esto funciona con un logaritmo. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que, fijaros, entre el 25 y el 75% de esta curva logarítmica, ¿vale? Resulta que esto, fijaros, esto es una recta, ¿vale? Solamente entre el 25 y el 75%. Es decir, que aquí las dosis que estén aquí van a guardar una relación lineal. Y la relación lineal quiere decir que tú puedes predecir, porque cada vez hay una relación proporcional. Si yo subo así, pues tengo la misma, sea la proporción que sea. ¿De acuerdo? Es decir, si aquí hay una relación de cada vez que subo 1, subo aquí un 10%, bueno, aquí estoy subiendo 1, pero aquí siempre es un 10%. ¿De acuerdo? Aquí subo 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí siempre tengo que subo un 10%. Cada vez que toco la dosis y la subo 1, me sube un 10% el efecto. Por lo tanto, aquí sí puedo establecer una curva dosis-respuesta y establecer la relación, ¿verdad? Establecer pues una dosis terapéutica, por ejemplo. Es decir, que gracias a esto me permite establecer una curva dosis-respuesta y una relación pues causa-efecto, que eso es al final lo que nos interesa, causa-efecto. Mientras mayor la dosis, mayor el efecto. No me preguntéis cómo se hace esto matemáticamente esto, perdonad, porque digamos, no es mi labor es más el estudio, ver cómo funciona el psicofármaco y si tiene efecto, etcétera, pero es así como funciona esto. Por lo tanto, cuando veáis un estudio farmacológico, veréis este tipo de curvas semilogarítmicas, por esto que hemos visto. Pero sepáis entonces, ya vuestro ojo dice, anda, pero entre esa curva, en ese momento ahí es una recta y sí puedo establecer relaciones. Y por eso ahí se estudian las concentraciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es el primer concepto que tenemos. Curvas, dosis, respuestas, escalas semilogarítmicas. Siguiente concepto que tenemos que tener en cuenta. Es el... Un segundo. Vamos ahora, más que seguir de este tipo de conceptos, vamos a ver ya a los conceptos más globales de mecanismos de acción, ¿de acuerdo? Hemos visto esta curva dosis-respuesta, escala semilogarítmica, y ahora vamos a ver distintos conceptos que explican el mecanismo de acción. Entonces, tenemos fármacos que son agonistas. ¿Qué es un agonista? Bueno, pues un agonista es una molécula que se une a una proteína y provoca una respuesta en esta proteína. Repito, un agonista es una molécula, fármaco, etcétera, en este caso, en este contexto, que cuando se une a la proteína de nuestro interés provoca una respuesta, una actividad
en esa proteína. Eso es un agonista. Cuando no te dicen nada, tú asumes que se llama que es un agonista total. Es decir, que la respuesta la produce bien, al 100% en esa proteína. Repito la idea, cuando no te dicen nada, un agonista, tú lo asumes que es total. Es decir, que la respuesta que produce en tu proteína que quieres es total, produce una respuesta 100%. Pero cuando te ponen un apellido, te dicen agonista parcial. Agonista parcial. Agonista parcial. Cuando ya te ponen el apellido, quiere decir que la respuesta que va a dar tu proteína nunca va a ser del 100%. Podrá ser la respuesta que tú provocas en esa proteína, podrá ser de un 10%, podrá ser de un 30%, de un 80%, de un 95%, lo que queráis, pero nunca va a ser el 100% de la respuesta que produce un agonista total. Por lo tanto, un agonista parcial es una molécula, un fármaco, que se une a una proteína produciendo, pues eso, como dice el nombre, una respuesta parcial. Nunca va a llegar al 100%. Y estas moléculas son importantes porque gran parte de los fármacos que se aprueban ahora en psiquiatría son agonistas parciales. Veremos más tarde la importancia de ello. Siguiendo con esto, para incrementar la comprensión entre agonistas parciales y agonistas totales, por ejemplo, la morfina, que es uno de los principales analgésicos que existen, vamos a poner aquí efecto analgésico, ¿de acuerdo? Que el efecto analgésico viene por la capacidad de activar los receptores opioides, ¿sí? Muy bien, entonces, la morfina sería así, tiene un 100% ¿de qué? De efecto analgésico, ¿vale? Resulta que la buprenorfina, resulta que también se une a esos receptores opioides, pero es un agonista parcial. Vamos a poner que tiene un 50% de efecto analgésico. ¿Sí? ¿Qué ocurriría entonces si yo tomo esos dos analgésicos de manera combinada? Pues resulta que sería una peor estrategia para mi dolor, ¿verdad? Porque sería menos eficaz. Estaría en un punto aquí. Es decir, sería menos eficaz que la morfina sola. Porque la morfina sola yo tengo el 100%, ¿de acuerdo? Tengo el 100% del efecto analgésico porque sobre esos receptores opioides produce el 100% del efecto. Si tomo la combinación, quiere decir que la buprenorfina parte va a estar ocupando esos receptores opioides. Por lo tanto, quiere decir que si están ocupando los receptores opioides la buprenorfina, la morfina no puede estar ahí. Por lo tanto, voy a tener menos efecto. O sea que si tú combinas en este caso un agonista total y un agonista parcial que van al mismo receptor, pues lo que estás haciendo es contrarrestando el efecto del agonista total. En este caso, el efecto en analgésico estaría, pues vamos a decir aquí, para simplificar, un 75%, ¿verdad? No es el 100%, tampoco es el 50%, porque tengo aquí morfina que lo supera, pero tengo buprenorfina que me está restando efecto de esa morfina. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto sería la combinación de un agonista total y un agonista parcial. Vamos a ver ahora entonces qué ocurre con otro concepto, que es el agonista indirecto. Agonista indirecto. Bien, el agonista indirecto, imaginaos, eso es un terminal presináptico. ¿Y qué quiere decir? Fijaros, indirecto. Quiere decir que va a cambiar nuestra neurotransmisión, va a producir el efecto farmacológico de una manera indirecta. Por ejemplo, tenemos el cannabidiol, que es un agonista indirecto. Resulta que lo que hace es liberar nuestros propios endocannabinoides, es decir, nuestros propios cannabinoides internos que tenemos. Nosotros también tenemos cannabinoides. No es que el THC sea algo que existe y afecte nuestro sistema, sino que nosotros también tenemos nuestros propios endocannabinoides. ¿Qué ocurre? Que el cannabidiol lo que hace es no activar los receptores, ¿vale?, directamente, sino lo que hace es provocar la liberación de endocannabinoides, lo provocan para que se unan los endocannabinoides a esos receptores. Un agonista lo que haría es directamente activar esa proteína, ese receptor en este caso. Pero un agonista indirecto no. Lo que hace es liberar nuestros propios neurotransmisores, nuestra propia farmacología, para activar
esos receptores. Por lo tanto, ¿se consigue la activación de los receptores cannabinoides? Sí. ¿De manera directa? No, porque la molécula no va directa allí, sino lo que lo coge es que libera nuestros propios endocannabinoides para que activen esos receptores. Por lo tanto, esto es un agonista indirecto. Muy bien. Vamos a ver entonces más conceptos. Tenemos luego el de agonista inverso. Agonista inverso. Aquí también el nombre lo está diciendo claro lo que está haciendo el agonista inverso. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que esto es un receptor de GABA en estado de reposo. ¿Vale? En reposo. Muy bien. Un canal de GABA ya sabéis que lo que hace es dejar pasar iones negativos. ¿Sí? Bueno, pues imaginaros que el agonista lo que hace en este receptor de GABA es estrechar el canal. ¿Qué ocurre? Que entonces no puedo pasar el cloro ahora. ¿De acuerdo? Imaginaros, el agonista lo que hace es estrechar el poro. Y ahora decimos, esto es el agonista. Y ahora decimos que damos un agonista inverso. ¿El agonista inverso qué es lo que hace? Pues lo contrario. Si el agonista lo que hacía era estrecharlo, aquí lo que hace es ampliarlo. ¿Vale? ¿Para qué? Para que entre más cloro en este caso. O sea, aquí el agonista inverso. ¿Vale? Por lo tanto, por definición, si tú quieres saber qué es lo que hace un agonista inverso, tienes que saber qué es lo que hace el agonista. Porque entonces, farmacológicamente, va a hacer lo contrario. Bueno, farmacológicamente no, a nivel molecular va a hacer lo contrario. Lo mismo. ¿Sí? ¿Se ha comprendido este ejemplo? Lo voy a repetir. Es decir, en reposo el canal de GABA estaría así, dejando pasar cloro normalmente. Tú le das un agonista y resulta que no deja pasar cloro. Y resulta que le das un agonista inverso y lo que hace es, pues, hacer lo contrario que hacía el agonista. En este caso, abrir el canal para que entre más cloro. Esto es un ejemplo, pero podría ser completamente lo contrario, etc. Es decir, que si uno lo amplía, el agonista inverso lo contrae, etc. Incluso puede ser con proteínas. Por ejemplo, hay receptores que sabéis que funcionan con proteína G. Incrementa la producción de proteína G. Pues el agonista inverso, ¿cuál sería? Pues ese fármaco que lo que hace es reducir la producción de proteína G. ¿Vale? Por lo tanto, agonista inverso es hacer simplemente lo contrario de lo que hace el agonista. Muy bien. Por lo tanto, si se pregunta ¿cuál es el efecto del agonista inverso de tal? Por supuesto, tendréis que saber primero qué es lo que hace el agonista, para justamente saber que hace lo contrario. Muy bien. Agonista inverso, y ahora tenemos antagonistas. ¿Qué es antagonista? Y ya con esto terminamos. Dos conceptos terminamos para hoy. Tenemos antagonista. Pues tenemos aquí, vamos a poner una proteína. Una proteína puede ser un transportador, puede ser un receptor posináptico, etc. Entonces, cuando se dice un antagonista, ¿qué es? Pues un antagonista es, por decirlo así, si estos son los sitios de unión, ¿vale? Imaginaos que este es un receptor, tiene varios sitios de unión. Un antagonista se une a la proteína. Vamos a poner con ejemplo, imaginaos que es un receptor, se une y lo que hace es bloquearlo. Es decir, que cuando venga el neurotransmisor no sea capaz de unirse. Lo está bloqueando. ¿Tiene efecto fisiológicamente? Pues sí. Si resulta que esto es un receptor de acetilcolina y yo le pongo aquí un antagonista, resulta que la acetilcolina no se va a poder unir. Por lo tanto, tengo un efecto fisiológico porque estoy alterando la fisiología normal de la acetilcolina en mi organismo. En los antagonistas hay muy pocos en nuestro cuerpo. Es más bien una herramienta muy usada en psicofarmacología, porque sobre todo es para tratar cuando hay exceso. Y das esto y lo bloqueas, ¿de acuerdo? Cuando hay exceso de señal excitatoria, etcétera, o inhibitoria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un antagonista sobre todo es farmacológico. ¿Cómo conseguimos nosotros el equilibrio en nuestro sistema? Sobre todo a base de un equilibrio entre sistemas excitatorios e inhibitorios. No... En general nosotros no damos antagonistas, es decir, cuando haya un exceso, a lo mejor estamos muy nerviosos, no cogemos y producimos antagonistas para bloquear nuestro exceso de señal.